David, ¿qué me dirías si te digo que existe un manual para manejar la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad, la ambigüedad, la ansiedad, la turbulencia, la falta de claridad, la, todo esto, que existe un manual? ¿Qué me dirías? Diría que entraste directo y sin escalas, así que pues, de una vez entramos en materia, arrójanos un poco de luz sobre esta interrogante que planteas. Hombre, sí es un libro, el libro de Crisis de Jared Diamond, que nos habla, pues, de todas estas formas en las que algunos de los países salieron de sus crisis, pues, que son a nivel global. Estas, estas crisis las plantea Jared como una nueva era, porque crisis siempre ha habido, pero esta es una nueva era de las crisis, que tienen características importantes. Entre esas características nos dice que son la tensión geopolítica, Ujú. el cambio climático, eh, también es el tema de la ambigüedad y la falta de confianza en las instituciones, algo que, bueno, en los países donde estamos actualmente se nota bastante. Y en términos de ambigüedad, nos habla de, pues, algo que ya está sucediendo. Tenemos tanto acceso a la información, pues que, y es tan fácil también cargar información, vamos a hablar del Internet, que ya no sabemos cuál sí y cuál no. Ya esto, a eso nos vamos con ambigüedad. De eso se trata. Bueno, yo te propondría que volviéramos a la pregunta inicial, pero que la dejáramos un poco entre paréntesis y me Ujú. gustaría añadir una especie de corolario. Y es que los desafíos del siglo XXI ya no se pueden enfrentar necesariamente con marcos añejos. La adaptabilidad, la, la, la adaptación rápida va a ser el núcleo de la supervivencia. Es decir, va a ser una ventaja competitiva y no porque lo diga David. McKinsey tiene un dato muy interesante y es que las empresas que desarrollan, bueno, las empresas que se adaptan rápidamente a los cambios pueden llegar a elevar su eficiencia hasta un 25% más. Y además pueden reducir sus pérdidas cuando atraviesan periodos turbulentos. Me encantó ese número y con ese número vamos a darle la bienvenida a este capítulo de Ágiles y Estratégicos, el blog de los profesionales. Mi nombre es Marcelo Luján y pues hoy vamos a hablar efectivamente de crisis, acerca de, obviamente, de este libro. Vamos a compartir algunos de los patrones que tienen pues estos países, que ya lo comentamos hace un momento. Vamos a compartir aquí. De eso se tratan estos carteles. Y también vamos a hablar, pues, de algunas notitas ahí importantes que sacamos de este libro, David. ¿Qué tal? Un gusto saludarles de nuevo aquí en Ágiles Estratégicos. Gracias por estar de nuevo con nosotros. En efecto, vamos a hablar de estos temas, de cómo la adaptabilidad ha llegado a ser o se está convirtiendo en una habilidad indispensable para enfrentar estas crisis y de cómo la fortaleza reside no en evitar las crisis, sino en sacar provecho de ellas, en tanto que nos ayudan a desarrollar una estructura mental, una estructura organizativa, organizacional, una estructura estratégica que nos ayuda, decíamos, a ser mejores. Pues me encantaría que nos compartieras esta información, David, así que adelante. Con todo gusto, Marcelo. Tú mencionaste al inicio, bueno, abriste el comentario sobre este libro de Jared Diamond, que si bien nos habla de cómo los países han logrado enfrentar sus crisis, vamos desde el caso de Finlandia, cuando fue la invasión soviética, que Finlandia tuvo que adoptar estrategias de negociación sin arriesgar o sin perder la identidad nacional, o de cómo Japón, una sociedad que en el imaginario está como una sociedad cerrada, Ujú.
durante la era Meiji, la llegada del Comodoro Perry, toda esta cuestión en el siglo XIX, cómo tuvo que transitar a la modernidad y cómo tuvo que desarrollar cierta flexibilidad. Bueno, decíamos, nos muestra tanto esto, pero también nos da algunas pistas de cómo adaptar estas estrategias a las organizaciones. Y bueno, va de nuevo el dato de McKinsey, ¿no? Pues mira, digo, no tenemos que ir hasta Japón o Finlandia. Tenemos ejemplos muy claros acá en Latinoamérica, la famosa panificadora Bimbo, también Cemex, aplicaron transformaciones organizacionales interesantes, sobre todo en esta época de la pandemia, que lo vamos a hablar mucho, ténganos paciencia, vamos a hablar mucho de la pandemia en estos capítulos, que tienen mucho que ver con crisis y con transformación organizacional. Entonces, el primer caso es Cemex, o podría ser Cemex, que además de tratar de evitar los contagios, obviamente, pues esa venta directa con el cliente lo hizo implementar herramientas como Cemex Go, que pues no es otra cosa que un sistema para tener ese contacto con el cliente, que pues ya no se puede tener de forma personal. Hablamos obviamente de la pandemia, durante la pandemia. Y este es un caso medio típico, ¿no? Porque pues aplicaron software, qué novedad, ¿cierto? Pero otro fue Bimbo, que además de implementar estas pues, normas de seguridad, al tener una plantilla tan grande y amplia de repartidores para tiendas minoristas, pues imagínate toda esa gente, ¿qué fue lo que hicieron? No aplicaron un software, lo que hicieron fue implementar capacitación. Muchísimas horas de capacitación, no tengo el dato exacto, lamentablemente, pero muchísimas horas de capacitación fue lo que hizo que se adaptara, Bimbo en este caso, a este cambio. Y esta capacidad de adaptación fue la que hizo que sobrevivieran, y no nada más sobrevivieran, sino que incluso hasta crecieran ante su competencia y también frente a esta crisis o durante esta crisis. Y bueno, todo esto lo quiero decir porque no solo las empresas grandes son buen ejemplo, yo creo que también hay pymes y personas. Digo, nosotros al final podemos decir que seguimos aquí después del COVID. Así que eso lo entienden las empresas, las grandes, las medianas, las pequeñas, las micro y también las personas como nosotros, David. A propósito de entender, me parece una palabra clave. Yo creo que estaremos de acuerdo en que lo óptimo es evitar las lecciones dolorosas y aprender en la medida posible de la casuística. Precisamente esta es una de las variables del cambio exitoso de las que habla Jared Diamond cuando se refiere a utilizar modelos de referencia exitosos, desde luego adaptándolos a la situación particular de cada organización o de cada país. Y bueno, para evitar esta cuestión de las lecciones dolorosas, un paso que también es doloroso, pero menos que la lección, es el de evaluarnos con honestidad brutal. Bueno, y por no mencionar también otras estrategias más intuitivas, como pues, la flexibilidad o desarrollar, decíamos, esta capacidad para adaptarnos. Esta capacidad de adaptarnos, creo yo que es importante mencionar que no nos aleja de nuestra esencia. La capacidad de adaptación, por ahí se escucha el mito de que una gran capacidad de adaptación, pues reflejaría una tendencia a alejarnos de nuestra esencia. Eso definitivamente es un mito. Creo que personas y empresas podemos adaptarnos, transformarnos, pero manteniendo siempre nuestra esencia. Hay una, hay una frase que es de Jack Welch, conocido por ser el ex CEO de General Electric, y decía acerca de la adaptabilidad. Decía, la adaptabilidad es la habilidad de ajustar lo que no se puede cambiar y de cambiar lo que no se puede ajustar. Ajustar lo que no se puede cambiar y cambiar lo que no se puede ajustar. Eso, un excelente juego de palabras y además que pues refleja de alguna forma una no humanización, pero sí un factor humano dentro de las empresas. Y al mantenerse pues hace que las empresas, y las personas también, claro, pero hablamos de que las empresas superan estas crisis con adaptaciones, con cambios, y además, no solo para sobrevivir, sino
para mantenerse siendo relevantes pues en la historia, ¿no? Claro, y bueno, me parece importante esta cuestión de la esencia, porque los cambios siempre traen resistencias, siempre hay ideas arraigadas, una idea quizá algo deformada de lo que significa la lealtad a la esencia de la empresa. Tenemos también como ciertos prejuicios a lo que se refiere a la adaptabilidad, y no en vano existe esta frase de renovarse o morir. Es decir, anteponer la supervivencia, ya sea propia o de la empresa, de la organización, porque estamos en entornos tan competitivos que nos obligan a ser mejores, no solo mejores que la competencia, mejores que nosotros mismos, es decir, mejores de lo que hemos sido en el pasado. Y eso, digo, perdón ahí la interrupción, es bien importante hablar de la no improvisación, porque pues no, esto no es me adapto, ahí voy viendo. No, estamos hablando de una visión más proactiva para saber cómo o para reaccionar estando preparados, ¿no? Entonces la adaptabilidad ante la necesidad de anticiparnos a los posibles cambios de negocio o incluso pues del modo o del mundo tal como lo conocíamos, que fue como el caso de la pandemia, ¿no? Ahora, volviendo al libro, algo importante en esto de tanto ser mejores, no perder la esencia, siguiendo toda esta línea, es el patrón que se encuentra dentro de con los líderes a nivel global. Lo maneja este libro de Crisis y nos dice que entre varios patrones, a mí me interesó uno en especial, y es el de no imponer, sino decidir firmemente. Y, y además, además, hacer o lograr que tanto sus equipos como pueblos enteros abracen este cambio y esta adaptación, tanto como organizaciones como siendo países. Este creo yo que es uno de los patrones, si no el más importante, uno de los patrones más importantes que nos maneja Jared Diamond en el libro de Crisis. Y pues quería compartirlo, el tema de, pues, no imponer, sino decidir con firmeza. Y también habla también un poco de construcción de consensos, ¿no? Yo lo pienso también, una frase me parece que es de Valdano, Valdano, y es: el liderazgo se gana, no se impone. Totalmente de acuerdo. Y, y bueno, pues esto es parte de lo que quería comentar acerca de lo que nos cuenta este libro de Crisis de Jared Diamond. Que pues prácticamente lo que estamos haciendo es como digerirlo y compartirlo. Bueno, ¿qué te parece si cerramos este primer bloque retomando y reformulando la pregunta con la que abriste Sí, sí. el episodio? Bueno, si me permiten reformular la pregunta, ¿dirías que existe una receta para enfrentar las crisis que ya tenemos en la puerta, las crisis del siglo XXI? No sé si ya exista, pero si existe, seguramente tiene componentes como el liderazgo consciente, no importa el orden, pero liderazgo consciente, un pensamiento estratégico. Liderazgo consciente y pensamiento estratégico nos ayudan o nos mantienen siendo confiables. Liderazgo consciente y pensamiento estratégico. Y además debería de incluir o deberá de incluir la cooperación. Cooperación para poder enfrentar una crisis como organización. La cooperación es importante y no puede faltar la adaptabilidad. Sirva como refrendo de la adaptabilidad como idea pivote en este episodio, ¿no? Bueno, yo solo tendría un poco de reserva en cuanto a la forma de cómo las empresas pueden llegar a evaluar esta capacidad de adaptarse de sus colaboradores. En parte porque yo soy de la idea de que tenemos que ir más allá de indicadores
típicos o tradicionales como la eficiencia o la rentabilidad, ¿no? Claro, claro. Estoy pensando en el AQ o el AQ, el Adaptability Quotient, que se ha desarrollado de manera complementaria o análoga al IQ o al IQ Ah, sí, sí. y que hace referencia a la capacidad precisamente de las personas de adaptarse a los cambios, sobre todo Wow. cambios abruptos. Y este AQ que nos comentas, pues me voy a oír medio insistente, pero seguro tiene sus niveles bajo, medio alto y demás. Seguramente un nivel alto, por ahí lo comentabas hace un momento, un nivel alto de AQ, un alto coeficiente de adaptabilidad, no va a representar nuevamente eh, una idea o una uh, facilidad de desprendimiento de nuestra esencia. Perdón que vuelva a decir lo de la esencia, pero creo que es importante recalcar este mito que por ahí se escucha. No tiene nada que ver, es un alto nivel de adaptabilidad, te mantiene con, o apegado a tu esencia. Y yo creo que se trata más, digo, ahorita nos lo comentas, en mi opinión, creo que se trata más de tener pensado y estar preparado para adaptarse con una forma, como lo comentabas en un momento, no improvisada, sino estructurada, diría yo. Incluso medible o mensurable. Claro, claro, aquí vamos a hablar mucho de métricas, y en el caso de las métricas, sí, sí, yo creo que estructurada y medible. Em, Voy a interrumpir un poquito el hilo conductor. Y en el libro también se maneja estas ideas para poder medir la adaptabilidad, y yo creo que tú traes eso más fresco porque pues, eres más de números. Entonces, compártenos como un regalito a mí para empezar y a quienes nos escuchan, cómo si, si yo hoy quisiera medir, ya sea conmigo o con mi organización, bueno, con mi organización preferentemente, ¿cómo puedo medir, David, nuestro coeficiente o nivel de adaptabilidad? Bueno, con gusto, Marcelo, con esa presentación. Mucho me animas. Hablaríamos de que en cuestión o para cuando se trata de colaboradores o de empleados, hay algunos parámetros que se pueden evaluar. Uno es el nivel de curiosidad. Hablaremos también de la capacidad de apertura ante lo nuevo. Luego, una especie de nivel de flexibilidad para desarrollar tareas o actividades nuevas. Y también un nivel de adaptabilidad para nuevos espacios o nuevos equipos de trabajo e incluso la capacidad para mejorar o capacidad para ser mejores cuando somos enfrentados a entornos adversos. Y bueno, ¿qué te puedo decir yo de este último punto? Ajá. Me platicaste hace días, quizá 2 semanas, de un caso que a mí me parece paradigmático. Es el caso de la escuela de buceo, hablando de la capacidad Sí, sí. de superar la adversidad y de ser mejores, ¿no? Sí, mira, como nos estamos brincando de métricas a- al caso específico de la escuela de buceo, quiero dejar muy claro que yo, en mi opinión, creo que no todo es medible. Estamos de acuerdo en que hay grandes ejemplos y muy conocidos, hasta llegan a ser trillados. Amazon, Google, Ujú. si Tesla, si Amazon cambió la forma de vender, Tesla cambió la forma de conducir, que casi que te puedes ir dormido ahí. Y estos sí, seguro tienen grandes números que podemos aplicar como métricas, pero ahora te cuento como ejemplos de que pues, no todo se puede medir. Mira sí, la empresa, claro, este negocio de la escuela de buceo, que durante la pandemia, pues imagínate, ¿no? No podían reunir un grupo de personas, meterlos en una alberca, pues esa era una crisis para ellos, definitivamente. ¿Qué pasó? Su adaptación o adaptabilidad los dirigió a cambiar un poco su negocio y abarcar un tipo de agencia de viajes especializada en buceos. Sabían todo de eso, ¿no? Entonces, este es un caso.
Y, y no es el solo caso, o sea, yo mientras lo digo, tengo como ejemplos también, pues todas estas personas, psicólogos y tanatólogos que acostumbrados siempre a este contacto pues directo y personal para dar sus servicios, que también durante la pandemia, la crisis al final, su adaptación fue pues irse hacia lo digital, hacia el trabajo de forma remota y ya no personal. Y en este pues conozco muchos casos, así como la agencia de la Escuela de Buceo, pues tanatólogos y psicólogos que están dando excelentes resultados con esta nueva forma de trabajo, ¿no? ¿Y por qué cuento todo esto? Cuando hablamos de adaptabilidad, pues porque hay formas de medir muchas cosas, sí, pero yo tengo la duda de cómo puedo medir la experiencia de forma cuantitativa, cómo puedo medir mi, tú o de una empresa el nivel de resiliencia Ujú. y finalmente, pues, cómo poder medir esa voluntad para Ya, cambiar. ya, bueno, podríamos hablar de que entonces la adaptabilidad, teniendo tanto que ver con una continua toma de decisiones, reúne lo mejor de ambos mundos, es decir, indicadores, pero también un importante componente de liderazgo con Mm. su toque humano. Y claro, hablando de toque humano, siempre existe la conexión, ¿no? La conexión. Fíjate que toque humano y conexión, me viene a la mente algo muy interesante. eh, es de Japón. Es Volvemos a Japón. Volvemos a Japón, por supuesto. Si de ella veníamos, ¿no? Con estos ejemplos, pues volvemos a Japón. Mira que hay pues no sé si llamarlo creencia o voy a decirlo por cómo lo conocen allá. Lo conocen como Shinrin-yoku. 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 eh, su kanji tiene que ver con el árbol y con el... bueno, el punto es que la traducción sería baño de bosque. Vaya. Baño de bosque. Y la creencia de para qué sirve el Shinrin-yoku es, pues, tiene dos cosas importantes. La primera, una reducción del estrés. Y esa no me queda duda. O sea, el bosque lejos de la ciudad, digo, mientras no me pierda, me reduce el estrés. Por Claro, supuesto, mientras claro. no me pierda, me reduce el estrés. Pero algo importante es que el Shinrin-yoku se dice que aumenta tu resiliencia. O sea, creo Sí, que sí, sí, sí. hay decenas de libros que no son capaces de lograr que alguien aumente su resiliencia. Pues dicen que el Shinrin-yoku aumenta tu resiliencia y pues esto te va a ayudar en estos momentos de crisis, David. Pues podríamos decir entonces que, en conclusión, la adaptabilidad en tiempos de crisis, precisamente, es una habilidad crítica, valga la redundancia, y que el reto consiste en que estos cambios no se lleven a cabo solamente en procesos, sino en transformar la mentalidad de las organizaciones, combinar planificación, tecnología y sobre todo la capacidad de reinventarse. La capacidad de reinventarse, yo creo que eso es bien importante porque tiene que ver con la creatividad. Las crisis provocan o te invitan, no quiero decir que te obligan, pero a ser flexibles y creativos. Y yo creo que es bien importante cuando nos hablan de una era de crisis y no un momento de crisis. Eh, Repetimos mucho el tema de la pandemia porque es yo diría que 2 años más o menos Ujú. de crisis. Y lo importante, ya lo decías hace un momento, de no evitar, yo creo que es navegar durante la época de la crisis. Eso es Sí, es una... una palabra que me gusta mucho. Navegar durante la crisis, claro, porque pues no es evitar, no es superar una, sino cómo le voy a hacer para a lo mejor una la voy a superar, otra la voy a asumir, otra le voy a sacar la vuelta, otra... O sea, Sí, es sí, un sí, tema sí, de sí. navegación al final de cuentas. Y pues bueno, ese para mí sería pues, si hablabas de términos también tecnológicos como parte de la conclusión, yo hablaría de esta navegación como conclusión de este libro. Y pues obviamente si quien nos ve se pregunta qué es esto, pues sí, y si ya dimos la conclusión,
vamos ahora a ver las 12, David, las 12 estrategias de un cambio exitoso que pues salen de este libro de crisis de Jared Diamond, pero ya ordenaditas, ¿no? Más simplificado. Claro, y pues si me lo permites, empiezo con la condición de que me ayudes con algunas. ¿Qué te parece? Con la mitad. Va, michas. Número 1, y más importante, quizá más difícil porque representa el comienzo, es reconocer que existe un problema. 2, asumir la responsabilidad de ese problema o ante ese problema. Va a haber cambios, así es que habrá que definirlos y delimitarlos. Desde luego, y en la medida de lo posible, buscar apoyo externo, apoyo de expertos. Utilizar modelos de referencia y recalcamos que adaptarlos a la situación particular. Reforzar la identidad. Aquí aparece el Conócete a ti mismo del Oráculos de Delfos. Marcelo, por favor. Muy interesante y mientras los estaba leyendo, por ahí el tercero, que tiene que ver con buscar a expertos, pues ahí están también nuestros teléfonos, se los dejamos. Claro, claro. Podemos buscar a los expertos por ustedes. No, les podemos ayudar obviamente. Bien, pues también capitalizar las experiencias. Definitivamente hablamos de esto durante todo el capítulo. O sea, desde la escuela, los tanatólogos, nosotros como sobrevivientes, bueno, ¿y qué hacemos con lo que aprendimos, no? Capitalizar las experiencias. Hablabas tú de honestidad brutal, evaluarse honestamente. Si el primero de reconocer es difícil, creo que vuelve a ser un punto difícil, que es evaluarse honestamente. Ser flexible, hablábamos también de pues, que las crisis nos invitan o nos obligan a ser flexibles y creativos, pues ser flexible es punto de las 12 estrategias. No paralizarse ante el miedo. No paralizarse ante el miedo no tiene más explicación. Esto es importante, recopilar y analizar la información. Porque no todo está adentro, ¿eh? Claro. Hace rato citamos a Jack Welch y pues él es, yo creo que más famoso que la frase de la adaptabilidad, es la de si el cambio afuera es más rápido que el cambio adentro, el fin está cerca. Entonces estamos hablando de recopilar información de afuera. Por eso citamos a Jack Welch. Y pues desarrollar la capacidad de adaptación. No se trata de tener ganas para poder transformarnos, pues se trata de tener también una preparación cultural para, pues ante el cambio. Y esto pues, nos lleva a la adaptación. Y adaptación como palabra de este capítulo, literalmente. Entonces, pues ahí estuvieron los 12 puntos. Espero que los hayan anotado. Si se les pasó alguno, pueden regresar, obviamente. Marcelo, pues te interrumpí, pero creo que ha llegado la hora de despedirnos. ¿Te parece? Me parece. Mi nombre es Marcelo Luján y solamente para recordarles que pues nos sigan en las redes. Den clic ahí a la campanita para que estén atentos a nuestro siguiente capítulo. Esperamos hacer muchos más. Si tienen alguna duda, también pueden comunicarse con nosotros. Ahí está nuestro WhatsApp. Y pues con esto me despido. Muchas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Ágiles y Estratégicos. Hasta la próxima. Se despide también de ustedes David Sida. Los dejamos con un poco de música. ¿Te parece, Marcelo? Me encanta. Claro, con Fantasy de Music Mafia. Excelente. You are my warm place. You are my mad strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in the dark. I feel the air around me as it starts to move. I realize I never had that much to lose. Show me you can be more than just my enemy. One day you and me, we can live our fantasies. I want to believe we can rule the galaxy. Move on from insanity. We can live our fantasies.
a warm place. You are my match strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in the dark. I feel the air around me as it starts to move. I realize I never had that much to lose. Show me you can be more than just my enemy. One day you and me, we can live our fantasies. I want to believe we can rule the galaxy. Move on from insanity, we can live our fantasies.